Bueno, buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Bueno, buenas tardes, vecino, vecina, amigo y amiga. Aquí estamos una vez más en esta tarde preciosa que se está ocultando el sol. Bueno, vamos a meditar, vamos a escudriñar la Biblia, vamos a conocer un poco más la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Nosotros, para poder entender y para poder comprender todas las cosas de Dios, nosotros tenemos que ir a la Biblia. A la Biblia nos habla de Dios, nos habla el pasado, el presente y el futuro, en el cual también en este tiempo de cuarentena que estamos acá, vamos a poder escudriñar, vamos a ver, vamos a indagar en la palabra del Señor, a ver qué es lo que el Señor nos dice para que nosotros podamos entender y comprender la palabra de Dios en esta tarde en el nombre de Jesús. Y bueno, pero para comenzar vamos a orar. Yo voy a invitar a mi esposa para orar en esta tarde en el nombre de Jesús. Y bueno, gloria a Dios, a seguir adelante confiando en ese Cristo de la gloria que todo lo sabe, que todo lo puede y que tiene todo el poder. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, en esta tarde. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Padre Celestial. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias, Jehová. Gracias por este tiempo en el cual vamos a escudriñar tu palabra, Señor. Oh Dios omnipotente y poderoso, ponemos todo en tus manos, Señor, que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Y bueno, vamos directo a la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios, estamos cielos abiertos aquí en el nombre Amén. de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Bueno, les voy a invitar a abrir la palabra de Dios y vamos a meditar en ella y vamos a conocer a Dios. Entonces, pero para conocer a Dios tenemos que ir a la Biblia. A la Biblia hay libros en los cuales, todos estos libros nos enseñan el propósito y la voluntad de Dios. Por eso les invito a ir al libro de Hechos. Vamos a ver Hechos, capítulo 1, en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret. Hechos, capítulo 1, del 1 al 3. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar meditando la palabra de Dios allí y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice a través de estos versículos de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 3. Amén. Dice así, Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Como título, la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice Dios, dice en su palabra, gloria a Dios, Lucas, que escribió el libro de Hechos, dice la palabra que Jesús, ¿sí? Jesús, después de haber muerto, y después de resucitar, dice que estuvo caminando 40 días en ese tiempo después de haber resucitado. Y dice que se fue a donde estaban los discípulos, caminó con ellos, estuvo con ellos, gloria a Dios. Y hay una palabra que dice aquí, y dice que escribe Lucas en el libro de Hechos, dice así: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles. Quiere decir que en ese tiempo que Jesús estuvo con los discípulos, dice que Jesús le dio mandamiento a los discípulos. Bien, dice que les dio mandamientos, estuvo con ellos, les dio pruebas fehacientes que era Él, gloria a Dios, pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Amén. Dice que les habló del reino de Dios. Dice que Jesús estuvo esos 40 días, estuvo con los discípulos y les habló del reino de Dios. Amén. Y una de las partes de lo que le habló del reino de Dios, lo vamos a ver aquí, en el libro de Marcos. Vamos a ir a Marcos, capítulo 16. En Marcos, capítulo 16, gloria a Dios, que vamos a estar mirando aquí en el nombre de Jesús. Dice, hay una de las cosas que Jesús
le dio mandamientos por el Espíritu, ¿sí?, a los discípulos. Mandamientos, él ya se iba a ir, él después se iba a ir, iba a resucitar, pero le dio mandamiento a los discípulos, gloria a Dios, en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que les dijo allí en el versículo 15 y 16 de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos, estando allí, después de haber resucitado, le dio mandamiento y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Entonces, vamos a entender el propósito y vamos a entender la voluntad de Jesús. Dice que cuando él, antes de ascender, antes de subir a los cielos, dice que estuvo con los discípulos, estuvo con ellos y le dio mandamiento. Uno de estos mandamientos fue: id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. No importa si son niño, joven, adulto, anciano, no importa. Él dijo: id y predicar, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero ellos tienen que conocer que yo soy el camino, ellos tienen que saber que yo soy la verdad y ellos tienen que saber que yo soy la vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en ese tiempo, después que Jesús estuvo con ellos, después que Jesús le dio mandamiento, vamos a ver lo que pasó ahí en Hechos otra vez. Hechos capítulo 1, que vamos a ver, gloria a Dios, dice que Él se fue. Gloria a Dios, Él se fue, Él ascendió a los cielos, pero también prometió que iba a volver. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en Hechos capítulo 1, gloria a Dios, vamos al versículo del 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. ¿Qué dice ahí? En Hechos capítulo 1, del 9 al 11. Del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Entonces, después que él estuvo con ellos, después que conversó, les dio mandamientos y dice que él se iba a ir, pero antes que él se fuera le dijo: vayan y prediquen el evangelio. Hoy es tiempo de predicar el evangelio, hoy es tiempo de predicar de Jesucristo, hoy es tiempo de avisarles a la gente y decirle que Cristo viene pronto, que las señales que están dadas, las señales que estamos viendo hoy en día, nosotros aquí, ahora en cuarentena, estamos viendo una pandemia mundial. ¿Hubo pandemia en otros tiempos? Sí, hubo, pero no que atacara a todo el mundo, a todos los países. Mueren gente en todo momento, a cualquier hora, en cualquier segundo, en diferentes partes del mundo. Y una de las señales fue las pestes, señales que iban a morir miles y miles de personas. Entonces, gloria a Dios. Pero ahora vamos a poder entender, vamos a indagar, vamos despacio para poder entender y comprender la palabra del Señor. Dice que en ese momento, dice, y habiendo dicho estas cosas, después que le estuvo hablando, después que estuvo con ellos, gloria a Dios, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ellos quedaron asombrados, ellos estaban anonadados con lo que estaban viendo. Ellos estaban viendo ascender a Jesucristo a los cielos. Y en ese momento no se dieron cuenta, porque como estaban mirando a los cielos, ellos no se dieron cuenta, aparecieron dos varones con vestiduras resplandecientes, con dos vestiduras blancas. Y dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes los ven ascender al cielo, dice así: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cuándo? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. El día ni la hora. La Biblia no lo dice, no dice el día, no dice el año, no dice el mes.
No dice si es de mañana, de tarde, de noche, de No madrugada. sabemos. No lo sabemos. Lo que sí que Él prometió venir a Amén. buscar a aquellos que creen en su palabra. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo puedo yo, gloria a Dios, cómo puedo yo entender la Biblia? ¿Cómo puedo yo comprender la Biblia? ¿Cuántas veces nosotros tenemos la Biblia, la leemos, no la entiendo, no la comprendo, no sé lo que dice y la dejamos de lado? La dejamos de lado, la dejamos en un costado, la dejamos en la mesa luz, la dejamos en un placar, la dejamos en el ropero, la dejamos guardada. ¿Por qué? Porque no la entiendo. No la entiendo, no entendemos la Biblia, no entiendo cómo que Él se fue y después vendrá, cómo que es eso que Él resucitó y si murió, sí, lo mataron por amor Amén. por cada uno de nosotros, Sí. por amor por toda esta humanidad. Pero Él antes de irse le dio mandamiento a los discípulos y dice, vayan a todos lados, norte, sur, este, oeste de este planeta, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Amén. Que yo voy a venir, Sí. que yo voy a volver a buscar a aquellos que creen lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Pero entonces los discípulos estaban anonadados mirando hacia el cielo Hacia el cielo. y ellos, gloria a Dios, Gloria a Dios. dice que había aparecieron dos hombres con vestiduras resplandecientes que son los ángeles y le dijeron, ¿qué miran al cielo? ¿Qué están mirando al cielo? Dice, así como fue ascendido Jesús al cielo, así vendrá. Amén. Bien. Gloria a Dios. Dice que vendrá. En este cielo Ahí está el hermoso. tema, ahí está. Yo no entiendo, yo no comprendo. ¿Cómo que va a venir? ¿Cómo que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Cómo que es esto que Él murió por mí? Yo no lo entiendo. Bien, entonces vamos a meditar, en otra palabra, gloria a Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el libro de Primera de Corintios. Vamos a ver qué dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, gloria a Dios. Y vamos a entender, porque claro, todos tenemos que entender la palabra de Dios, porque si no la entendemos no puedo comprender, y si no comprendo no puedo saber nada. Entonces, dice así, miren lo que dice en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Amén. Acá el Señor está diciendo, ¿sí?, que el hombre natural, ahora vamos a ver, porque acá está hablando de dos hombres, el hombre natural y el Sí. hombre espiritual, ¿sí? El hombre natural es ese hombre que sí, que oye, que escuchó hablar de Jesús, que escuchó hablar del nacimiento de Jesús, que escuchó que Jesús estuvo en la tierra, pero no le cree, no cree que ese Jesús vendrá por todo lo que nosotros estamos pasando hoy en día. Entonces, no le cree. Pero también está el otro que dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir que espiritualmente. Amén. Sí. Gloria a Dios. Entonces, pero el hombre espiritual, ¿cuál es el hombre espiritual? Aquel hombre espiritual que tuvo una comunión, una relación, que entendió, que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Ese sí entiende las palabras de Dios. Que ha nacido Amén. de nuevo. Exactamente. Que El hombre nació- que nació de nuevo y que se regeneró y se santificó día a día por medio de Cristo. Bien, ¿y qué significa la santificación? ¿Qué significa guardar su la palabra. regeneración? Amén. ¿Qué significa? Porque hay muchos de nosotros que no entendemos qué es la santificación, la regeneración. ¿Qué es eso? Una vez que conoces a Cristo y lo aceptas en tu corazón, la regeneración es caminar con Él y entregar cada área de tu vida que no es del agrado de Jesús para que Él te santifique y así santificarte, porque sin santidad, como dice en su palabra, nadie verá a Dios. Entonces tenemos cada día que santificarnos también para cuando Él venga, y ahí cuando Él dice de lo espiritual,
del hombre espiritual es ese, es el que está cerquita de Dios, guardando su palabra y santificarse cada día, reconocerlo a Él algo en más primer sencillo lugar. para que podamos entender la santificación, algo más sencillo, más simple. Es orar cada día pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Poder agarrar la Biblia, poder leerla. Y reconocer Amén. que soy pecador, que somos pecadores. Gloria a Dios. Reconocer el pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ir al Señor en oración, sincero, que salga del corazón, para así tener esa regeneración, Entonces, ese cambio de vida. Bien, entonces algo simple es, bueno, orar. ¿Cómo hago yo para santificarme? Hablar con Bueno, Dios. ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, entonces, primeramente, si quiero entender y comprender la Biblia, primero tengo que aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Tengo que reconocer que Él murió por mí. Tengo que reconocer que soy pecador. Claro. Tengo que reconocer que Él es mi Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario y reconocer que Él viene. Amén. Amén. Bien, después que yo reconozco, que yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y empiezo a entender y empiezo a comprender las cosas, gloria a Dios, porque hay mucha gente, ¿sí? Como uno, que antes no conocía nada de Jesús, uno tenía la Biblia, miraba de arriba abajo, de abajo arriba, de todo, y no lo entiendo, y no lo entiendo. Bien, ahora vamos a ver, vamos a entender y vamos a comprender por qué no la entendía, por qué no la comprendo, por qué. Bien, entonces, para eso, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, vamos a ir al libro de Isaías capítulo 11. Vamos a ver en Isaías capítulo 11. Vamos a poder entender y comprender en el nombre de Jesús un poquito más. Isaías capítulo 11. Gloria a Dios. Mira acá. Acá está hablando, acá va a hablar de Jesús. ¿Sí? Acá va a hablar del Rey de Reyes, del Mesías, del Salvador, del Libertador. Dice Jesús que iban a ser. Amén. Dice Jesús que iban a ser. Ese niño que iban a ser. Amén. Está hablando de acá del reinado de Jesucristo, del Mesías. Entonces, sí. Miren lo que dice en el versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice así, en Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Amén. Hasta ahí. Dice que reposará. Quiere decir que vendrá sobre él el espíritu de Jehová. El espíritu de Dios. Sí. ¿Sí? Dice que sobre ese niño Jesús, ese niño, dice que el espíritu de Dios iba a venir sobre él. Sí. Espíritu de sabiduría. Espíritu, entonces, espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. ¿Sí? De inteligencia. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de consejo. Y de poder. Y de poder. Espíritu de conocimiento. Amén. Y de temor de Jehová. Amén. Entonces, ahora puedo entender y puedo comprender por qué Jesús sabía los pensamientos de las personas. Ahora puedo entender y comprender por qué Jesús, cuando le hacían preguntas, eran preguntas de doble sentido. ¿Por qué? Porque Jesús había recibido el Espíritu de Dios. En ese espíritu ahí está el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento. Entonces, al recibir Jesús ese Espíritu de Dios, podía entender y discernir los corazones de las personas. Acuérdense cuando le preguntaron si tenía que dar tributo a César o no, entonces él con su conocimiento, con su sabiduría, mandó pedir y dice, bueno, tráiganme esa moneda. Esa moneda, ahí está. Le trajeron la moneda y dice, ¿y esta cara de quién es? Esta cara es de César. Bueno, entonces Jesús entendió y comprendió si le tenían que dar tributo a los romanos o no. Entonces Jesús le dijo, bueno, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y los sacerdotes que estaban ahí se quedaron de boca abierta por la respuesta que le dio Jesús. Ellos pensaban que Jesús le iba a dar otra respuesta en contra de los romanos, en contra de las leyes y los mandamientos que estaban en ese tiempo. No, entonces, al recibir Jesús ese espíritu que viene de Dios,
Jesús podía entender, comprender el propósito y la voluntad de las personas y la intención que venía de cada uno de ellos. Amén. Bien, ahora, ¿cómo yo puedo entender y cómo yo puedo comprender la Biblia si yo no tengo el Espíritu de Dios? Yo tengo, para poder entender, para poder comprender la Biblia, yo tengo que tener el Espíritu de Dios. Decirle, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, entra en mi alma, te entrego mi corazón, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Y cuando nosotros decimos, te acepto, Jesús, el Espíritu de Dios ya viene a morar a nuestros corazones. Amén. Y ahí, a partir de ese momento, voy a poder entender y comprender la palabra de Dios. Si no, vamos a ella. Aleluya, en el nombre de Jesús. Vamos al libro, gloria a Dios, de Proverbios, capítulo 2. Vamos a Proverbios. Proverbios, capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 10. Gloria a Dios. Proverbio, capítulo 2, versículo 10. Amén. Amén. Cuando la sabiduría entra... Ahí está. Cuando la sabiduría. Sí. Cuando la sabiduría. Sí. Y eso, cuando Sí. vino sobre Jesús, dice que el espíritu ¿de qué? El espíritu de sabiduría. Entró en él. Entonces, quiere decir que acá estamos hablando cuando el espíritu de la sabiduría, Entró. que es el espíritu de Dios, ¿sí? ¿Qué dice? Cuando la sabiduría, versículo 10. 10, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia... Amén, hasta ahí. Dice, cuando la sabiduría, cuando el espíritu de sabiduría entrare en tu corazón. Amén. Está diciendo que entrare, tiene que entrar. ¿Y cómo entra ese espíritu de Dios? ¿Cómo entra? Aceptando a Jesús Amén. como nuestro Señor y Salvador. Salvador, nuestro Rey, Sí. el que vive, el que reina, Amén. para poder entender y comprender la Biblia. Si usted y yo no tenemos el Espíritu de Dios, El Espíritu Santo. espíritu de conocimiento, Sí. espíritu de sabiduría, Sí. espíritu de discernimiento, gloria a Dios, que todo lo engloba en el Espíritu Santo de Dios, no puedo y no entiendo y no comprendo la palabra de Dios. Por eso dice que el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no entiende y no comprende la palabra de Dios. No entiende, no entendemos, no comprendemos en qué tiempo vivimos. No entendemos y no comprendemos si Jesús viene, qué está pasando en el mundo, por qué las pandemias, por qué las guerras, por qué las miserias. No voy a entender y no voy a comprender. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y no lo voy a entender y no lo voy a comprender hasta que el Espíritu de Dios, hasta que el Espíritu de la sabiduría entre en mi corazón. Cuando, mira ahora va a ver, cuando el Espíritu de la sabiduría entra, cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, mire lo que dice en el versículo 9. Versículo 9. 2:9. Entonces entenderás justicia. Ahí, despacio. Entonces, ¿qué? Entenderás justicia. Justicia. Juicio. Juicio. Perdón, pensé que era hasta acá. Justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Amén. Entonces, quiere decir que cuando el Espíritu de Dios entra en tu vida, ahí recién dice, entonces entenderás la justicia, el juicio, la equidad y todo buen camino. Amén. Ahí podemos Cómo entender, ahí podemos comprender la palabra de Dios. Amén. Después todo lo demás, yo puedo hablar. Sí. Podemos hablar, podemos meditar, podemos explicar un montón de cosas, ¿sí? Pero, Lo más importante. gloria a Dios. Lo más ¿Qué pasó? ¿Se importante. borró? Dale, quedan 2 minutos. Gloria a Dios. Gloria a Bendito sea el Jesús. nombre de Jesús. Entonces, sigamos. Amén.
sigamos confiando en ese Cristo de la gloria. Amén. Pero hasta que usted y yo no comprendamos la palabra de Dios, como dice acá, no voy a entender y no voy a comprender la voluntad de Dios. Amén. Así que cuando el Espíritu de Dios venga a tu vida, ahí recién voy a poder entender y comprender la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que, hermano, sigamos adelante, sigamos confiando. Amén. Si quieres recibir a Cristo en tu Vamos a corazón orar. en este día, ¿qué tengo que hacer Orar. para recibir a Jesús en nuestro corazón? ¿Qué tengo Orar. que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Pedir perdón. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. ¿Y qué le tengo que decir? Señor, te pido perdón por mis pecados. Vamos a orar. Padre, te ¿Y damos cuál las es gracias, el Señor. tema de la salvación? ¿Cómo es el tema de aceptar a Jesús? De Jesús me perdona mis pecados. ¿Cómo tengo que hacer yo para aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador? Orando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacerlo así. Amén. Orar, aceptar a Jesús. Si tú en esta tarde quieres aceptar a Jesús conmigo, repite conmigo estas palabras. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor Jesús, Amén. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi corazón, te entrego mi alma, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu. te entrego mi espíritu. Te acepto, Señor, Te acepto, Señor, como mi Señor como mi Señor y mi Salvador. y mi Salvador. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de en la el vida. libro de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Y ahora qué debemos de hacer? Cuando tengamos oportunidad, empecemos a agarrar la Biblia, desde el libro de Mateo en adelante. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léalo, Amén. lea los evangelios, lea, aprenda de Jesucristo. Amén. Jesucristo te ama, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. No hay otro como Él en el No, cielo, no en la hay. tierra y No, debajo no hay. de la tierra. No hay otro como Él. No hay. Tan amoroso, Amén. tan fiel y tan verdadero. Que te ama Amén. a ti y a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, que Dios te bendiga adelante y en el nombre de Jesús vamos a estar aquí. Que Dios